Buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. En esta oportunidad, el grupo de participantes del programa de doctorado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Panamá tiene el placer de contar con una invitada muy especial, que es la profesora María Elena Tejera. María Elena Tejera tiene estudios de ingeniería, es especialista en temas de procesos, ha trabajado en multinacionales, eh, es docente universitaria, es la persona indicada para que nos hables de reingeniería. Por eso que nuestro tema de hoy es la reingeniería y es un poco para verlo de una manera muy eh, eh, práctica y clara en su experiencia. María Tejera, gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de conocer su experiencia en temas de reingeniería. Bienvenida. Gracias a ti, Ascani, y buenas tardes para todos. Pues para mí es siempre un placer, pues, que me tomes en cuenta y me invites. Y realmente el tema de reingeniería, wow, es un tema que tiene bastante para hilar, diría yo, ¿verdad? Pero lo importante es que cuando las empresas implementan estos en sus organizaciones, ¿verdad? Buscan minimizar costos, gastos y minimizar los mayores procesos existentes. La reingeniería realmente, ¿verdad?, de muchos los procesos. Yo que lo viví acierta porque yo trabajé en una multinacional denominada Cervecería Nacional y para mí fue una experiencia de primera línea porque realmente ellos estaban, no me van a creer, como 7, 8 proyectos ejecutándose a la vez en cada sección, cada departamento de la organización. Y realmente en el departamento que yo estaba, pues era uno de los más sensitivos porque yo tenía que ver con tecnología. Entonces, fue muy difícil para mí al principio porque me tocó trabajar eh, con muchos ingenieros en diferentes especialidades. Y realmente mi vocación también, además de ser técnico ingeniero, pues yo soy licenciada en negocios. Así que me ubicaron pues exactamente pues para neutralizar todo ese tipo de cosas pues que se daban a lo largo, porque es importante pues que en las organizaciones sepamos realmente, ¿verdad?, a dónde nosotros queremos ir y cómo queremos ir, ¿verdad? Y todo dependía mucho de la misión y la visión hacia dónde quería ir la empresa en ese momento. Y asimismo implementar pues la estrategia de reingeniería necesaria para así evitar pues como quien dicen ustedes los cuellos de botella y ver también procesos que ya estaban obsoletos. Como ustedes saben, nosotros hace poquito acabamos de pasar por una pandemia, donde muchas empresas tuvieron que ponerse en el carrito, pues diría yo, de lo que la tecnología y todo lo que viene, lo que se está viendo ahora, pues con la inteligencia de negocios y la inteligencia artificial. Las empresas que no se metieron en ese carrito, diría yo, pues que muchas murieron porque realmente cuando uno hace este tipo de procesos uno tiene que invertir un poquito. Y normalmente donde vemos más estos procesos son empresas grandes, empresas multinacionales, pues que eh, siempre van a estar manejando pues tecnología de punta, buscando clientes, minimizar, pues aumentar costos y minimizar gastos, que es lo que es realmente la reingeniería. Qué interesante. Mientras usted conversaba, yo estaba tomando nota y digo, reingeniería es como reinventarse, ¿no? Reingeniería es volver a la mesa de diseño y decir en qué podemos mejorar como organización. Esa organización incluye también no solamente la parte digamos, económica de la empresa, que al final es el resultado que queremos, tener mayores rentabilidad, pero eso implica, por ejemplo, en la parte de procesos, digamos, una industria, usted que trabajó con el tema de cervecería, el resultado final es la venta, por ejemplo, de la cerveza, pero ese proceso, por ejemplo, ¿cuáles procesos llevaba o le tocó ver o le tocó trabajar? Por ejemplo, la parte de distribución o la parte que tenía que ver con embotellamiento, la parte misma de fabricación. O sea, ¿qué pedazo de todo ese continuo de negocio se veía? Eso por un lado, ¿no? La parte del proceso. O sea, ¿cómo entender
primero con un diagnóstico de qué se tiene que mejorar, esa mejora, cuánto implicaría, por ejemplo, en materia de costos, o sea, si reduce los costos, si lo hace más rentable. Explíquenos un poquito eso para entenderlo. Bueno, realmente la reingeniería siempre va a involucrar costos porque hay que hacer un diagnóstico tal cual como tú dijiste, pero que va muy amarrado de la mano pues con la misión y la visión que tiene la organización, hacia dónde queremos ir. Entonces, para implementar la estrategia, pues nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Ir departamento por departamento porque necesitamos la mejora. Y para, hay herramientas que te ayudan para obtener un mejor diagnóstico, como son las brainstorming, que son lluvia de ideas, ¿verdad? El diagrama de causa y efecto o Ichikawa, ¿verdad? El 80-20. Entonces, esas son herramientas, pues, que nos van a ayudar a ver cómo nosotros podemos ir mejorando de poco a poco, ¿verdad? Todos estos procesos y demora tiempo. No solamente eso, sino que tienes que poner una persona que lidere esto. Porque normalmente, ¿qué pasa con los colaboradores? Que se resisten al cambio. Entonces hay que hacer mucho trabajo también de comunicación y de docencia para implementar. Y no solamente termina eso ahí con el diagnóstico, ¿verdad? El análisis actual de la empresa, el diagnóstico, pues que ya te dije anteriormente, todas las herramientas, un equipo de trabajo, que son, van a ser las personas, pues, que más, que tienen más tiempo de trabajar en la organización, porque ellos son los que realmente saben lo que hay ahora y lo que se quiere mejorar. Entonces hay que ir paso a paso, verificando, probando si se puede, si no se puede. Por ejemplo, en cervecería, pues que fue donde a mí me tocó, ahí teníamos que ver qué servía y qué no servía haciendo experimentos. Entonces, 5 cabezas piensan mejor que una. Entonces, todo un equipo de trabajo de ingenieros, eh, por decirte así, que veíamos toda esa parte y una parte compensaba la otra, porque es un trabajo en equipo, donde se tomaban las decisiones, ¿verdad? Y se ejecutaba. Por eso es que es un poco costoso, porque siempre va a implementar, hacer pruebas y ver si se funciona. Y después, así mismo, ¿verdad? Ir probando, y no solamente eso, sino que comprobar de que lo que se está dando está funcionando en el momento, ¿no? Y básicamente, pues, por ejemplo, ver procesos, verificar manuales, sacar lo obsoleto, meter lo nuevo, hacer pruebas, pues todo eso involucra esto. Y normalmente, pues, estas empresas, pues, invierten dinero en esto porque saben lo que andan buscando, pues, minimizar costos y aumentar la producción, pues todo depende de lo que realmente se busque, ¿no? Y dar docencias a cada ratito y preparar a la organización, porque siempre va a haber personas que se te van a resistir, porque te van a decir, oye, pero es porque yo lo hacía así antes. Yo sí, pero ahora no lo puedes hacer. Haciendo esto te saltas 2, 3, 4 pasos, porque de repente hay procesos que tú nada más lo puedes hacer en 2 pasos. Lo hacías antes en 5, pero ahora te queda reducido en 2. ¿Por qué? Porque se implementó la tecnología y la tecnología que hizo, pues, hacernos más eficientes y eficaces a la hora, pues, de seguir ejecutando procesos. Es una pregunta inevitable la que tengo que hacer Ujú, porque mi especialidad es recursos humanos. Mi equipo, que es la ingeniera Molo, pues también, bueno, sabe de temas de ingeniería y de procesos y también sobre temas de puertos. Y la licenciada Mirna, que es la que ve temas de contabilidad y finanzas y temas que tiene que ver con auditoría. Pero en mi tema específico y que tengo que ver con recursos humanos, es inevitable hablar del impacto de la implementación de procesos de la ingeniería y versus la gente, versus el headcount. O sea, ¿qué pasa con la planilla? Inevitablemente todo proceso de ingeniería trae como consecuencia implementar más tecnología, reducir la mano de obra. eh, Obviamente, ese equipo que se invierte, más la inducción de ese personal en un equipo nuevo, y voy a poner un ejemplo. Trabajando como gerente de recursos humanos en el Rey, se implementó, por ejemplo, en el centro de distribución de Villa 8, un robot que distribuía, que el que hacía era como la clasificación de los medicamentos.
y ese Sí. robot no era más que, era un sistema inteligente de distribución y lo que hacía era que llevaba como, despachaba de una manera muy inteligente, con código de barra, el medicamento que iba para cada sucursal de las 75 farmacias que había o más, y de otros que le vendían a terceros. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de esta situación de reingeniería, implementación de tecnología versus la disminución de la planilla? Realmente que siempre va a impactar, Ascani. Si me preguntas a mí, porque realmente pues siempre va a impactar, pero entonces ahí es donde entra, yo diría, recursos humanos y desarrollo organizacional que tienen las empresas, que tienen que ir preparando a su personal para lo que viene y tratar de ser, yo diría, como lo más light que se pueda, digo, porque realmente nadie quiere que lo, que lo voten o que lo liquiden, ¿no? Claro, Pero siempre va a impactar. Acuérdate que algo muy importante, a mí siempre mis estudiantes me preguntan, pero profe, ¿usted cree que la inteligencia artificial va a hacer que haya menos personal? Digo, claro que sí, pero acuérdate que ellos son robots y ellos se equivocan también, no son perfectos, son máquinas, al igual que el ser humano. ¿Me explico? Y pueden cometer errores porque siempre van a tener también una supervisión humana, básicamente. Es más, lo último que se está utilizando también, el chat GPT, que sí, muchas personas piensan, eso tiene errores. No todo lo que claro. buscas, ¿verdad? Es precisamente lo que tú estás investigando. Entonces, eso te indica que siempre, pues, además que la tecnología es muy buena y vino para quedarse y todo, ¿verdad? Directa o indirectamente, sí siempre va a tener un impacto. Y si me preguntas, yo diría que de un 100%, yo diría que un 60% pues de los puestos de trabajo cambiarían por todo esto que se está dando en la tecnología. Y por eso es que yo siempre digo a mis estudiantes también, y lo comparto aquí porque no podemos depender solamente de una, y tal vez me estoy desviando un poquito del tema, de una No, no, fuente de no, trabajo. está bien, tranquila. De una fuente de trabajo, no podemos depender de una sola fuente de trabajo. Debemos estar pensando pues en otra fuente de trabajo cuando pasa esto. Y entonces por eso es que esto es muy sensitivo pues en recursos humanos y yo siempre pienso que los únicos que pueden preparar a todo el personal, claro, nunca vas a quedar bien con todo el mundo, son ustedes, los generalistas de recursos humanos, y preparando a nuestro personal para lo que viene. Y no solamente eso, sino que me ha tocado ver que las personas a veces no comparten los procesos, porque se creen dueñas de los procesos, y a veces no lo comparten, porque pensando de que, "Ay, que si yo no comparto esto, no lo van a poder hacer". ¿Me explico? Pero Sí, algo súper importante, nadie es imprescindible y si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Entonces, tratar de ser que ese caminito, pues a esa transición, sea lo menos difícil posible para el colaborador. Porque es difícil estar en esa posición donde tú tienes que escoger y tienes que reducir personal, porque eso es lo que va a ocasionar, porque a la hora de eliminar procesos, tú también eliminas plazas de trabajo. ¿Me explico? Entonces es muy, muy sensitivo realmente. Eh, si sí, me, sí, y ahí hay algo interesante, aún más profundo, donde el concepto, digamos, tradicional es que uno pensaría que va a desplazar o que va a reducir una planilla. Yo también lo veo como una oportunidad de generar nuevas formas de trabajo, donde también lleve a la persona a prepararse más en temas como, por ejemplo, eso, inteligencia artificial, a otras nuevas dinámicas, porque son requerimientos de hoy. claro. Esto, vamos Y, no, hacia, y ¿sabes qué? Que te interrumpa, Cani, antes que se me pase la idea. Tal vez esa persona tú la puedas mover a otra posición. claro, No necesariamente la eliminarías, porque esa persona sea como sea, tiene una expertise de lo que está haciendo en su momento y tal vez tú puedas cambiarla para otra posición. No, no todos los cambios tampoco son negativos para mi concepto, pienso, ¿no? Entonces, sí, tú tienes que evaluar bien, pero el ser humano siempre nos enseñan a que depender
de un trabajo y de un salario. Entonces, qué difícil es para el latino hacer el mindset de que tú pensamos que nos vamos a quedar en esa organización 20, 30 años y ahí nos vamos a quedar. Que esa es la Así es. mentalidad que no tienen los millennials ahora. Que ellos saben, un millennial no te demora creo que ni un año, 2 años en una empresa, cuando otra vez se cambia para otra empresa. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? También, tú tienes que hacer también un análisis, me meto un poquito en recursos humanos, de qué tipo de generación tú tienes en tu organización. Y así tomas decisiones más asertivas, diría yo, de cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a manejar. Sí, precisamente allá iba con el tema de la taxonomía de las generaciones que acabas de mencionar y que uno de los retos de recursos humanos precisamente tiene que ver con eso, con poder gestionar las diferentes generaciones por las que estamos gestionando el día de hoy. Entonces, es complicado el panorama para digamos, un administrador, un gestor tradicional. Entonces, todos estamos reinventándonos. La ingeniería considero que no debe ser un proceso traumático ni extraño, debe ser un proceso conocido, o sea, que estamos constantemente cambiando, no solamente la organización per se, sino nosotros mismos, y que debía apalancado a capacitación, a desarrollo, adecuación. Y una de las cosas que veo, por ejemplo, en mi experiencia, tiene que ver con la adaptabilidad de las personas a los entornos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, organizaciones que requieren ser más ágiles de cara a la exigencia del mercado para ser competitivos, Claro, donde, por ejemplo, estamos yendo a actividades económicas que van más enfocadas a hacer con menos personal, porque sabemos que los costos fijos y los costos variables impactan a cualquier negocio. Y en esos costos fijos hablamos pues, de personas, de contratación de personas, y la mano de obra panameña es cara. Con respecto a otras latitudes, yo considero siempre que deben ser siempre mejores y mayores salarios. Sin embargo, es una realidad de que los salarios se fijan en función de una realidad económica, y por eso que están por sectores. Entonces, siendo así, necesitamos entonces tener una cultura, es mi pregunta, requerimos entonces una cultura de reingeniería en Panamá, y ¿qué usted ha visto en función de eso en su experiencia? bueno, realmente aquí en Panamá todavía nos resistimos mucho a muchas cosas, a pesar de que nos dio una lección todo lo que nos pasó con COVID-19, todavía hay personas que volvieron a lo mismo. Entonces tenemos que seguir trabajando mucho en eso. Yo pienso que en nuestro país se maneja mucho la tecnología, tenemos tecnología de punta, a pesar de todo, en otros países pues no es tan accesible el internet, la fibra, tenemos un internet también de alta velocidad y realmente aquí en Panamá tenemos muchas empresas multinacionales pues que, que se manejan excelentemente bien, además de que también tenemos un sistema pues bancario sólido a pesar de que nos han querido poner en los papeles negros, diría yo, ¿no? Sí, A pesar de que ser un país pues que los salarios, tal cual como tú hablaste, no están muy a consono, pero son los mejores en la región ahora mismo en Latinoamérica. Seguir trabajando todavía un poquito más, pues, en la adaptabilidad tenemos que tener todavía una cultura organizacional donde nos vayan preparando a todos, pues, en todos los cambios y la adaptabilidad, pues, que es lo que nos va a hacer ubicarnos. Y mientras más fluyamos en eso, pues, se nos van a dar mejor las cosas. Así que yo sí pienso, pues, que desarrollo organizacional tiene mucho que ver también con esto, porque ahí se ven muchas aristas pues de los rasgos personales de las personas, ¿verdad? Cómo pueden funcionar y pienso pues que ese departamento va muy amarrado con el departamento de reingeniería, porque hay que preparar a ese personal pues para todo lo que se esté dando. claro. Por ejemplo, mi experiencia en cervecería, tú no me vas a creer. Ahí duplicaron la planilla.
porque unas personas veían su día a día y otras personas eran las que estábamos ejecutando los proyectos y los procesos para que se fueran dando. Increíblemente, bueno, y realmente Cervecería es una empresa que tiene mucho dinero, o sea, ellos podían. Sí, sí, Pero dependiendo también, mira, a mí me pasaba de que como yo terminaba rápido mis procesos, corría mis pruebas y todo lo demás, de repente me mandaban al día a día para que ayudara a soportar más. Y yo siempre me preguntaba, y me acuerdo que mi jefe a veces me jalaba las orejitas y hago aquí el comercial, a él no le gustaba porque decía, bueno, estás aquí, allá, por allá, sabemos que lo puedes hacer, pero no puedes. Pero yo, y que si me necesitan en un instante, ¿cómo no voy a poder apoyar? así Y es. entonces me tocaba también enfrentarme a muchas cosas porque eh, la gente se tiende a resistir al cambio. Y me tocaba, a pesar de que, por decirte así, era una de las más nuevas, siempre me preguntaban que cómo yo lo sabía. ¿Pero por qué lo sabía? Porque en todas las empresas que se respetan tienen sus manuales de proceso. Y una de las Correcto. cosas que yo aprendí ahí fue estudiarme todos los procesos que ahí habían. Y sabía perfectamente también cómo resolvían ciertas cosas y sabía que ciertas cosas estaban obsoletas. Y por eso era que me atrevía a decir, claro, me ayudaba con un ingeniero. Ponte que un ingeniero de planta me iba, le hacía una entrevista, le preguntaba, cuéntame, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo lo hacemos? Esto ya se hace, esto no se hace. Validándolo con el manual de procesos, porque empresa que se respeta tiene eso y es mucho más fácil Correcto. hacer el change, como yo digo, y de repente estábamos mi jefe, la persona responsable del departamento y yo, y entre los tres hacíamos una lluvia de ideas, sacábamos un diagrama de flujo, veíamos cómo se hacían las pruebas. Claro que las pruebas las teníamos que hacer en un ambiente punto aparte para ver si corría o no corría. Y realmente me pasaba que se resistían también, Claro, claro. porque a la hora porque las empresas también les hacen sus auditorías, ¿verdad? Entonces, todo eso tenía que reposar en un documento donde se hacía Calidad, periódicamente la auditoría, cambiando un calidad, poquito el exacto, tema. Ujú. exactamente. Hablando de calidad, ¿qué nos dice, por ejemplo, esos procesos de ISO, de certificaciones y demás de calidad? Complétanos su experiencia en base a eso. Bueno, cuando una empresa utiliza las normas ISO, ¿verdad? Te meto el comercial aquí, que hay normas ISO para todo. Están las OSHA también, que las OSHA tienen que ver con todo lo que es alimentación y procesos también. Entonces, las normas ISO, ¿verdad? Son normas que se hicieron para proteger realmente los procesos donde las personas, las empresas, pues piden esa certificación. Por ejemplo, en cervecería las empresas que entraban, todas tenían que tener sus normas ISO, sus certificaciones porque había que hacer ciertos procesos, pues, donde involucraba utilizar esas normas, que si el tiempo como debería de ser, cómo se tenía que hacer el mantenimiento, por ejemplo, de una planta eléctrica, ¿verdad? Acomodar también las oficinas, todo eso involucra tener esas normas. Y las Y normas que, 8 también siendo de seguridad. No sé si tú te acuerdas cuando aquí estaban construyendo el metro. sí, sí, Una de las claro, cosas que a mí siempre me llamó la atención es que tú veías a todo el mundo con sus uniformes debidamente identificados, con su carnet de identificación y con todos los colores, ¿verdad? Que en las noches a veces trabajaban. Bueno, eso nos dejó un buen sabor, pues de los que construyeron en el metro de Panamá, porque tú los veías debidamente identificados. Y claro. normalmente aquí en Panamá se utiliza muy poco. Bueno, en las empresas donde yo he estado, yo me tocó trabajar también en el sector público, nunca había eso. Lo único en esta empresa multinacional que te puedo decir Ujú. que que esos son estándares de calidad y eso garantiza que el producto pues es bueno y que es de buena calidad. En una Sí, certificación se paga, sí, ¿verdad? Para que empresas responsables la y, utilicen. y que Ahora las, ahora hay una certificación verde también, pues, ujú, que construyen edificios, pues, amigables al ambiente, pues que esa es la nueva tendencia también que se está dando ahora.
Sí, y lo interesante es que también la gente, el mundo de los negocios quiere hacer negocios con otras empresas que ofrecen, porque están certificadas con temas de calidad. Por ejemplo, el Canal de Panamá, por decir algo, ¿no? Guardando las proporciones, debe cumplir con estándares de calidad porque trabaja con la Organización Marítima Internacional que tiene que ver con temas de calidad. Y tenemos, por ejemplo, hotelería, que también nosotros queremos hospedar en un hotel que sabemos que cuenta con prestigio de calidad basado en sistemas de calidad, ingeniería, proceso. Inclusive ahora con la parte ambiental también vi recientemente en un reportaje de la DW de Alemania donde están viendo inclusive que los productos los artículos de lujo, como los Louis Vuitton, por ejemplo, las carteras y demás productos Louis Vuitton, por decir una marca, estaban siendo libres de utilizar mano de obra eh, ilegal o que fuese sujeto de violencia o que fuera sujeto o sea, no solamente ahora tiene que ver con garantizar el, el parte del ambiente, de que sea socialmente ambientado y correcto, sino también de que esté libre de maltrato a niños, de que esté libre de abuso a personas migrantes, abuso, esclavitud. O sea, interesante eso, ¿lo has visto, María? ¿Lo has podido Sí, ver? sí, no solamente eso, Interesante. sino que el primer movimiento también se desarrolló con hacer experimentos con animales. De ahí comenzó eso, ¿verdad? De que por qué Sí, todos los animales se hacían pruebas, pues, y por eso es que tú ves que hay ciertas marcas que dicen libre de prueba de animales. Normalmente eso se veía mucho en la industria cosmética, ¿no? Entonces todo esto pues viene siendo un change porque hay un movimiento de que tenemos que cuidar y ser más orgánico, más amigable con el ambiente, pues entonces todas esas son las tendencias. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta pues con los años que me he dado yo cuenta? Cuando las personas, las empresas hacen este tipo de change, como digo yo, pues de los cambios a ser más amigable con el ambiente, no al maltrato de animal, no a la explotación infantil, eso sí, le gusta al público y exacto. te compran tu producto. Y por eso es que ahora muchas empresas, pues, eh, se dice, pues, que eso tiene que ver mucho con responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Y están tratando, pues, de llevar todo este tipo, porque esto viene siendo también como mejora continua. Así es, así es. Ujú. Bueno, esta conversación da para más, sin lugar a duda. Qué interesante es poder contar con personas tan versadas en estos temas, con tanta experiencia. Marilena, realmente para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde, en este grupo de doctorado, y poder compartir tus experiencias. Valoramos mucho esa experiencia que es insustituible, porque muchas veces no se repite nuevamente en la misma empresa, en la misma etapa. O sea, que a veces es única realmente que no hayas compartido esa experiencia y en una multinacional de ese tipo. Muchas gracias Sí. por tu apoyo y hasta pronto. Ok, muchas gracias a ti por invitarme, ¿verdad? Y compartir esa experiencia, pues, mía, que para mí significó mucho. Y realmente por eso es que es la cervecera ahora mismo número uno a nivel mundial. Así Claro que que sí. esto, sí. Y aquí se sigue llamando Cervecería Nacional, pero realmente es la Brauer, que es la más grande a nivel mundial y me gustó mucho formar parte de eso y comparto pues la experiencia y nuevamente muchas gracias por invitarme nuevamente. Así que estamos a la orden también para cualquier cosa. Gracias, Marilena. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bueno. Gracias.